Hola con todos, mi nombre es Pedro Chumaña y lo que yo voy a hacer es una conexión CRUD con MongoDB. Bueno, antes que nada tenemos que empezar con una pequeña introducción y tenemos que recordar los principios básicos de lo que es un CRUD. CRUD viene de las siglas, de sus propias siglas CRUD que se llaman Create, Read, Date y Delete. Crear, leer, actualizar y eliminar. Ok, bueno, voy a proceder a hacer unos ejemplitos haciendo los tres tipos de CRUD, que es el Create, Read, Update y Delete. Vamos a empezar con esto y voy a hacerlo con nada más y nada menos que con un ejemplo. Bueno, vamos a tener que crear primero que nada una conexión con la base de datos y vamos a tener que hacerlo para que se conecte con mi MongoDB. Aquí tenemos nuestro método para crear la conexión con el MongoDB. Esto tenemos que hacer, primero, bueno, hay que crear el método para crearlo se hace de manera como en Java se hace. Es la manera, ese es el método para crear la conexión con el MongoDB. Voy a mandar un mensaje que diga prueba de conexión con MongoDB y aquí lo que voy a hacer es instanciar el Mongo Client con mi archivo de Mongo y asignarle el valor de fallido. Y luego tengo que establecer la conexión con el servidor en el MongoDB y en el puerto que es necesario mío. En mi caso es el 27.017 y tiene que retornarme ese valor en Mongo. Y después de eso yo lo que quiero hacer es crear una lista de usuarios en la cual vamos a, vamos a insertar usuarios, vamos a insertar con su país, vamos a actualizar esos datos y vamos a poner una pequeña condición. Si es que la persona que tiene un país llamado Colombia, la vamos a eliminar del documento. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo primero que nada, antes ya tengo que crear la conexión. Después tengo que hacer un método para insertar un registro en la colección. ¿Cómo hago eso? Pues tengo que hacerlo de tal forma con los parámetros necesarios, que en estos casos son la colección, el nombre y el país. Eh, Aquí también tengo que instanciarlas y después tengo que poner los parámetros que necesito. Yo lo que quiero es solo ponerlos con nombre y país, como dije, y tengo que ponerle en collect insert en documento. Listo, una vez que tenemos que hacer esto, tenemos que crear un método para mostrar todos los documentos, para que los documentos que yo haya creado, las personas con el país en el que vienen, estas se actualicen y se muestren. Entonces, tengo que, tengo que hacer un método para que se muestre y como lo hago de la siguiente manera. Tengo que instanciarlos, tengo que obtener un cursor que itere todos los documentos de la colección y que muestre cada documento en consola. Asimismo, también tengo que crear un método para mostrar datos por nombre de la colección. Y podemos ver que aquí lo tengo. Pueden ver que no es nada difícil. Solo hay que agregar tantas cosas con los mismos parámetros que necesito y de la misma manera que los ocupo. Y después necesito asimismo el método para poder actualizar el registro de estos. Y los voy a llamar mediante funciones. Lo hago de la siguiente manera que está aquí declarada. Listo. Y también necesito lo que es nuestra condición, que es eliminar. Pero por el momento no quiero dejar esto. Solo es para dar un pequeño ojito. Listo. Ok, ahora tenemos que importar antes que nada estas librerías. Listo. Ahora para hacer tenemos que crear en el main. Nosotros tenemos que crear la conexión para el MongoDB. Y recuerdan que aquí en el Mongo le habíamos dejado la parte de ahí. Esto es necesario, ya que para esto vamos a tener que comprobar si es que el archivo fue completamente abierto, que se creen los datos. Entonces yo tengo que hacerle if mongo diferente de fallido o null, que haga lo siguiente, que obtenga la base de datos llamada en pruebas. Y para dejar un poquito claro, yo he creado una base de datos con mi nombre pruebas y mi colección usuarios. Ok, aquí es donde se van a cargar las bases de datos. Y bueno, cuando se establece la conexión correctamente, tiene que mandar bueno, para ponerla.
Vamos a poner aquí un mensaje que diga system out, system out, print line, el archivo se abrió correctamente y procedo a crear los datos siguientes. Los siguientes datos. ¿Ok? Y podemos ver que dentro de pruebas vamos a crear esto. De aquí adentro podemos ver que ya tenemos los campos que ya dirigí antes, que ya los creé antes en la manera que les indiqué antes. Y asimismo también vamos a tener lo que es la actualización de los datos y el muestreo de los datos que voy a crear. Y también aquí voy a poner la condición de esto, lo que es el borrar el documento que venga de esto y que lo actualice. Necesito hacer tres procesos. Necesito uno, necesito crear los archivos, crear los datos de las personas, después mostrarlos, después necesito actualizarlos, volverlos a mostrar y asimismo ahora tengo que mandarlos a eliminar según mi condición. Mi condición es que las personas que tengan el país de Colombia se eliminen y después tengo que volverlos a mostrar actualizado nuevamente. Ok, ahora sí vamos. En la parte de método de actualización es para eliminar un documento. Entonces tengo que crear el documento usando los parámetros siguientes, que es la colección, el nombre, porque aquí es donde vamos a manejar. Creamos la instancia para hacer esto, para que se pueda lograr. Y luego tenemos que hacer que se elimine en el campo necesario que nosotros tenemos. Como lo hacemos con el collect remove. Y listo, una vez hecho esto, podemos proceder a ejecutar el programa. Y recuerden, cuando se haya abierto el archivo correctamente, debe mandar el archivo, se abrió correctamente y procedo a crear los siguientes datos. Ajá, pueden ver que he ejecutado y tenemos así. Antes de la actualización, después de la actualización, tenemos antes del delete que muestra los resultados y después del delete pueden ver que se ha eliminado el nombre de Colombia. ¿Cómo se ve esto en el MongoDB? Pues simplemente lo abrimos y verificamos esto. Pueden ver que aquí no hay el nombre de Colombia.